Bueno, pues buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que es una satisfacción enorme que nos podamos reunir para hablar de temas de actualidad, para hablar, en este caso, de los medios de comunicación. Estamos en el Foro de Integración Social. Me acompañan, por un lado a la izquierda, don Ricardo Gayol, que coordina este foro desde hace 20 y tantos años, que se dice pronto, pero realmente es una labor muy meritoria y estamos muy contentos. Me consta que algunos de ustedes vienen con cierta frecuencia al foro, de manera que muy agradecidos. A mi derecha está, por supuesto, el conferenciante, bien conocido, con una gran proyección social, mediática, don Alfredo Menéndez, conductor de las mañanas de Radio Nacional de España. De él va a hablar la persona que está en el extremo de la derecha, que es nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez, y le va a presentar, entre otras razones, porque le conoce mucho mejor, aunque nosotros le conocemos en su faceta pública, como periodista, y además porque nos dio un extraordinario pregón en el mes de septiembre, el Día de Asturias en Madrid, ¿no? De manera que muchas gracias, y posteriormente le va a presentar Andrés Menéndez con mayor profusión. Yo quería decir que es un motivo de gran satisfacción también el acto, concretamente, medios de comunicación públicos y pluralismo político. Siempre recordaré, permitidme que lo diga, hace ya bastantes años, no recuerdo exactamente, pero fácilmente 20 o más de 20, un acto que se celebró en esta misma tribuna, que era sobre las funciones de la radio. Y se dieron cita en aquel acto, yo fui uno de los asistentes, de los espectadores, de los oyentes, pues varios medios, representantes de Radio Nacional de España, por supuesto, de la COPE, de la Conferencia Episcopal, de Onda Cero, de la SER, la Sociedad de Radiodifusión, ¿no? Sociedad Española de Radiodifusión, y también de un medio comunitario que era Onda Verde, si no recuerdo mal. Entonces el representante, que yo no le conocía, pero después ha tenido también mucho impacto mediático, era Ibarra, Rafael Ibarra, puede ser. Sí, no, Esteban Ibarra. Esteban Ibarra, efectivamente. Eso. Movimiento contra la Intolerancia. Pero entonces vino como representante de Onda Verde. Fue un acto fantástico, que yo luego lo cité en varias de mis clases, cuando estaba en una academia particular, dando clases allí, en una asignatura relacionada con los medios, y me gustó muchísimo, y aquello al final se sintetizó, o yo lo sinteticé, en tres funciones: informar, formar, más discutible, pero es indiscutible que también la tiene esta función, por lo menos algunas emisoras, y entretener. Y bueno, pues yo creo que esto es muy importante. Y de Radio Nacional de España, pues si me lo permiten también tengo que decir que yo hice mis pinitos, porque nada menos que durante 3 años colaboré con Radio 5, Todo Noticias, de Radio Nacional de España, que hasta me escuchó una vez Ricardo, no se me olvida, por lo menos una vez porque me lo dijo, me lo preguntó. Pero esto ya fue en el año, si no recuerdo mal, 95, fruto de esos microespacios que allí llamaban, ¿cómo lo llamaban? Quesitos o algo así. Pues publiqué un librín en la editorial Fundamentos que se llama Temas de nuestro tiempo, psicología, educación, sociedad y calidad de vida. Primero se llamaba Calidad de Vida y luego pasó a llamarse Interiores. No me gustaba nada este nombre de Interiores, pero bueno, eran quesitos y eso nos ayudó mucho a sintetizar. Y realmente, entre los medios de comunicación, a ver qué nos dice Alfredo, pero yo manejaba antes 3 metáforas, a ver si me acuerdo. Una de ellas es los medios de comunicación como ventanas al mundo. Efectivamente nos abren a una realidad muchas veces inaccesible físicamente, a territorios lejanos a través de la televisión, etcétera, ¿no? Una prolongación incluso de nuestra vista. Podemos ver lo que ocurre en nuestro planeta y aún fuera, que ahora se están haciendo unos avances verdaderamente increíbles. Incluso ayer vi por alguna revista que algunos investigadores, astronautas, están haciendo prácticas en no sé qué desierto, como si eso fuera Marte. Ventanas al mundo, espejos de la realidad, se presentan a veces como espejos de la realidad. Y si no, ahí tenemos aquella frase tan controvertida que se hizo famosa de Buruaga: así son las cosas y así se las hemos contado, ¿no? Los espejos de la realidad.
es muy discutible, pero había programas, o los hay, que se llamaban Espejo Público. Y finalmente, que yo creo que se ajusta más, pero cada uno que lo interprete como quiera, constructores de la realidad. Como quiera que sea, sean bienvenidos estos medios de comunicación, esta pluralidad siempre desde el respeto y en el marco de la libertad de prensa, por otra parte también concepto muy controvertido. Muchas gracias a todos por acompañarnos, especialmente hoy, porque es algo más extraordinario, al conferenciante don Alfredo Menéndez, al que deseamos pues, los mayores éxitos en su importante labor radiofónica y social. Muchas gracias a todos. Bien. Buenas tardes. Yo voy a hacer una presentación muy breve, una síntesis lo más escueta posible, porque yo quiero oírles a ellos, a Ricardo, que siempre tiene cosas que contarnos, y por supuesto, hoy como excepción a Alfredo. Alfredo Menéndez, Álvarez, también tiene segundo apellido, nació en Madrid hace unos pocos años. Como se ve, pocos. Y tiene padre y madre, claro. Sí, por supuesto. Afortunadamente, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Es periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1996 y 99 desarrolló su labor profesional en los servicios informativos de Radio Voz, como redactor. Aunque sería en Onda Cero, donde entre 2002 y 2013 desarrollaría la mayor parte de su carrera profesional. Primero, de 2002 a 2004, como subdirector del programa matinal Protagonistas, con Luis Alonso, Juan Ignacio González, Galán y David El Cura, como primeros editores. Posteriormente, desde 2004 a 2013, fue responsable de los informativos locales de Onda Cero en Madrid, así como director entre 2007 y 2013 del programa Gente de Madrid, retransmitido de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde. Aquello me venía muy bien a mí, yo lo escuchaba casi siempre. Ahora no puedo decir lo mismo porque siempre tengo que estar en la calle y no me llevo la radio, no tengo transistor para llevarlo. Su vínculo con Onda Cero finalizó en 2013, en mayo de 2013, cuando el director de informativos de Televisión Española, Julio Somano, que estuvo por aquí algunas veces, le fichó como editor del telediario matinal. Si bien su paso por este puesto sería efímero, tan efímero que me parece que no llegó a los 2 meses, porque en julio del mismo año fue designado director y presentador del principal programa de Radio Nacional, La Mañana de Radio Nacional, con el objetivo de mejorar la audiencia, porque parece que estaba un poco alicaída. Y bueno, pues ahí le tenemos, ahí sigue, y bueno, voy a resaltar algunos de los premios que ha tenido, y lo voy a hacer, vamos a ver, de forma secuencial. En 2008 recibió el premio Antena de Plata, en 2010 el premio Marconi, categoría Radio de Villa de Madrid, en 2015 premio Antena de Oro y en 2016 premio Nacional de Radio. Como ejemplo, basten estos 4 botones. Y bueno, no voy a decir mucho más, pero sí, hombre, algo diremos. Alfredo tuvo buenos maestros, que duda cabe, ya algunos se han mencionado, tuvo buenos maestros, y es de inteligentes aprovechar lo bien hecho. Pero, sin embargo, Alfredo no se ancló en eso que aprendió de ellos. Él se abrió su propio camino, se hizo su propio estilo, y ahora está navegando con esa personalidad que le caracteriza, porque Alfredo es una persona muy abierta, muy expresiva, muy amigo de los amigos, muy afable y muy familiar, porque yo lo puedo decir como tío que soy, que es una persona muy familiar y con la que da gusto tratar. No todo el mundo es así de accesible. Cuando se empiezan a encumbrar, la hemos fastidiado. Y él sigue con los pies en el suelo. Entonces, bueno, como hay mucho que oír, ya he dicho tanto a Ricardo como a Alfredo, lo voy a dejar aquí, porque si me pongo a contarlo todo, pues estaríamos mucho tiempo. Y sé que hay algunas personas que se tienen que ir a las 7:30 y van a querer oírte un poco. A ver si Ricardo te deja
Eso ya es cosa de secretarios. De acuerdo, gracias. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo agradecer al presidente del centro y al presidente adjunto que nos hayan acompañado no solo con su presencia, sino con su palabra. Y eso es un honor para este foro de integración social, que en este momento, cuya sesión abro ahora en lo que es su parte específica, digamos, pues es un honor porque cumplimos 24 años de estar en la antena, como diríamos, del centro asturiano en el pasado mes de enero. Hemos cumplido 24 años de presencia aquí y por tanto es un honor que nos acompañe el presidente y el presidente adjunto, y desde luego es un gran honor que Alfredo Menéndez, haciendo bueno lo que acaba de decir su tío Andrés, pues haya sido tan accesible con nosotros. Empezó contando un poco la primera anécdota, y es que en el Día de Asturias de este año, en septiembre, donde hizo el pregón, pues yo le pedí que estuviera en este foro y desde luego lo aceptó de inmediato. Y eso, pues, en una persona con su agenda y con sus ocupaciones, pues la verdad es que era difícil de conseguir, y creo que él no nos ha puesto ni el más mínimo problema. Entonces, muchísimas gracias, Alfredo, porque este primer gesto ya nos, de alguna forma, nos identifica con tu manera de ser abierta y comunicativa, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que estaba un poco alicaída la audiencia de Radio Nacional, y en concreto la audiencia de las mañanas de Radio Nacional. Y Alfredo la ha levantado. Y la ha levantado, yo creo que para mí, con dos elementos que a lo mejor no sé si son un poco psicológicos vistos desde mi parte, pero que me parecen fundamentales. Bueno, primero, que independientemente de la línea global que pueda tener el medio, o que un medio público, que lógicamente también pues tiene una teledirección desde los poderes públicos, desde el gobierno, etc., pero independientemente de eso, es una línea de profesionalidad probada. Yo creo que en ese sentido tengo que decirlo con toda claridad, y sabéis que no suelo darme prendas, y por lo tanto lo digo porque lo pienso. Creo que Alfredo demuestra día a día, mañana a mañana, su profesionalidad, y os puedo decir que le oigo todos los días un ratito, bueno, el que tengo posibilidad. Y la segunda cuestión, a lo mejor es todavía un poquitín más, es más psicológica, porque la otra puede ser un poquitín más objetivable, ¿no? Es que tiene esa voz jovial que para las mañanas es una bendición. A lo mejor estoy entrando en temas un poco complicados de traducir, pero esa jovialidad en la expresión a mí me produce una verdadera simpatía, lo digo en serio. Bien, pero nos interesa tenerle aquí por otros motivos, independientemente de su valía personal, que la tiene. Y es que yo creía, el día que le planteé esto, allá por mediados de septiembre, 20 de septiembre, pues tenía yo la idea de que para esa fecha iba a estar culminada la renovación de Radio Televisión Española. Y yo dije, qué bien, vamos a tener a Alfredo allí en un momento donde se están abriendo ya otra etapa en la Radio Televisión Pública estatal. Y bueno, el caso es que la renovación de la Radio Televisión Pública estatal está estancada. Está estancada por una serie de circunstancias, en la que yo no voy a entrar aquí, por supuesto, pero es un hecho objetivo que es así, y en vía parlamentaria se ha constatado recientemente. Pero esta cuestión, que es importante, pero es puntual, digamos, es temporalizable, no le quita ninguna trascendencia al tema que queríamos tratar. España tiene una democracia desde hace 40 años. En la democracia es fundamental el pluralismo político, es obvio, hasta lo dice la Constitución literalmente, ¿no? Y naturalmente, para consolidar ese pluralismo político,
el papel de los medios de comunicación, el papel de una información veraz, pues es absolutamente clave. Y entonces tenemos siempre el debate de cómo, sobre todo a los medios públicos, yo creo que a todos, porque debe haber una exigencia deontológica para todos los medios, pero indudablemente los medios públicos per se tienen que tener una especial sensibilidad para que haya una verdadera capacidad de asumir el pluralismo que hay en la sociedad en esos medios. Y bueno, en España lo que nos ha pasado es que tenemos una democracia, pero la democracia también ha adquirido sus propios vicios. Entonces, el sistema bipartidista, que algunos lo defienden con mucha fervor, y yo no tengo nada contra los que lo defienden, no defiendo otro estilo, pero bueno, me da igual, eso es lo de menos. El caso es que en una democracia también se pueden consolidar elementos de referencia que no sean tan plurales. ¿Y qué ocurre? Que en las dos últimas elecciones, una que ha provocado una legislatura fallida y otra que ha procurado la legislatura que ahora tenemos, pues se ha producido un cambio del escenario político, donde la exigencia de pluralismo político va ya más allá que la que se podía producir en el momento de un estatus bipartidista que es democrático, pero que naturalmente tiene unas limitaciones objetivas que la realidad del escenario político actual no debiera posibilitar, sino que debe significar una apertura más amplia a todos los pareceres y a todas las opiniones, sobre todo aquellas que tienen un mínimo grado de representación democrática. Bueno, pues todo ese debate está ahí y a nosotros nos parece que la capacidad de pluralismo de los medios de comunicación pública de asumir ese pluralismo tiene que ser creciente, tiene que ampliarse, tiene que consolidarse en un nuevo estatus donde quepan toda la gran diversidad política que hay en el país. Y en esa circunstancia estamos. Y bueno, yo lo que le pido a Alfredo es que con toda sinceridad nos dé su opinión. Por supuesto, estemos de acuerdo o no, la vamos a respetar absolutamente, y luego eso sí, le haremos algunas preguntas sobre lo que él nos haya planteado para tener, digamos, las ideas más claras. Pero esto es un debate dialéctico, abierto, no hay por qué estar de acuerdo en todo, y procuraremos en lo posible entendernos. Muchas gracias, Alfredo, y sabemos que tienes madera para asumir este modesto reto que te hemos planteado. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ricardo por liarme, a los que me acompañan, a mi tío y a todos los que no tenían otra cosa mejor que hacer esta tarde que venir a escuchar a uno de la radio, que ya por las mañanas largas 6 horas, pues bueno, un micrófono es un peligro para que yo me estire un rato, pero que no, que los que se tienen que ir a media que no se preocupen. Bueno, lo primero, varias reflexiones, aparte de agradecer el cariño de mi tío y el cariño también que he visto en otras intervenciones anteriores. Para mí la radio lo es todo, por una razón obvia, porque es seguramente el medio en el que soy feliz y la manera que tengo todas las mañanas con la responsabilidad que sé que significa tener un micrófono delante, intentar contar con esa manera jovial que tanto le gusta a Ricardo, una manera de entender la vida. Todos los medios tienen una línea editorial y la línea editorial de Radio Nacional de España es muy sencilla, es la Constitución española, no tiene más. Sé que le resta un poco de épica y de mito a lo que puede ser el debate periodístico, pero yo en mi equipo lo tengo muy claro. Los debates periodísticos duran lo que dura una noticia. Si hay que abrir con una noticia, se abre, sea quien sea, caiga quien caiga, esté casado con quien esté casado. Nosotros esta semana hemos contado noticias que al gobierno han incomodado, del marido de María Dolores de Cospedal, y las hemos contado porque Álvaro Pérez del Bigotes fue a la comisión en el Congreso y dijo lo que dijo. Si es noticia, se cuenta. Si es chisme, no se cuenta. Esa es una diferencia, o una línea editorial, cada uno hace lo que quiera. Yo comencé la semana entrevistando a Pablo Iglesias, hoy he tenido a Rafael Hernando. He pasado de Unidos Podemos el lunes al Partido Popular hoy. Da igual a quién se tenga, porque he podido charlar esta misma semana con representantes del PDeCAT. Hemos pedido que alguien de la CUP nos atendiera y no han querido.
pero también hemos charlado con gente del PSOE, Adriana Lastra, asturiana, hasta esta semana en el programa, Juan Carlos Girauta de Ciudadanos. La obligación que incluye la Constitución del pluralismo político, para mí, para mi equipo y en Radio Nacional de España, no solo es una obligación, es una marca de la casa. Se entrevista a todo el mundo porque es representante de unos ciudadanos españoles que han decidido que estén ahí. Desde la más absoluta oposición ideológica que se pudiera tener, yo he entrevistado a representantes de Euskal Herria Bildu porque 200 y pico mil ciudadanos vascos han elegido que sean sus representantes. Cuando llegan las elecciones, ya no solo por la obligación, es que ha habido 200.000 personas que me han puesto ahí. Hace unas semanas charlé con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y tuvimos nuestros más y nuestros menos en aquella charla porque me acusó de ser político. Cuando yo le dije, mire, yo solo hago preguntas, yo no... Luego me pidió perdón, pero da igual, se entrevista a todo el mundo y se charla con todo el mundo, porque es la manera en la que mi profesión es más divertida y porque es la obligación que tiene un medio público. Otras radios pueden hacer lo que quieran, si no quieren charlar con alguien de la CUP, pues no lo hacen. Pero yo, si alguien de la CUP, Ana Gabriel, esta semana es noticia, considero que ese partido tiene algo que decirme, pues yo les cuelgo el teléfono y lo pido. Luego, si no quieren ponerse, ya es cosa suya. Como reflexiones genéricas en torno a la radio y al desempeño político de las entrevistas que tenemos. La parte de la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, que es un tema como para los muy cafeteros, que a nosotros que trabajamos allí, claro, lógicamente nos interesa y nos ocupa. Pues toda esta semana, el lunes le pregunté a Pablo Iglesias, el miércoles le pregunté a Girauta de Ciudadanos y hoy le preguntaba a Rafael Hernández del PP. Está bloqueado porque no se ponen de acuerdo los cuatro partidos. Hay uno que tiene más poder de bloqueo, que es el Partido Popular, porque tiene mayor representación que los otros tres, pero no se ponen de acuerdo. Sí hay una intención de una presidencia de transición y luego a lo mejor un concurso público para elegir a los nuevos consejeros, pero como no se ponen de acuerdo, nadie da su brazo a torcer. Nos dicen que el acuerdo es inminente, pero de inminente nada, porque no llega. Y también que sería la segunda diferencia, y eso es un espejo en el que yo me miro, que es el de la BBC, que a la hora de hacer radio y radio pública, para mí es un espejo en el que cualquiera que le guste la radio pública debe mirarse. En la BBC, si la BBC es noticia, se habla de la BBC. No hay miedo en preguntar por sus propios temas si entienden que es noticia. Pues eso me lo he aplicado yo a mí también. Si la renovación de Radio Televisión Española, pese a que en algún despacho a lo mejor les entren los 7 males, yo entiendo que es noticia, no porque esté yo no pregunto por mi puesto de trabajo, a mí me da igual, yo tengo la plaza en Televisión Española y cuando se acabe lo de Radio Nacional puedo volver a recuperar mi plaza sin ningún problema. Pero si entiendo que por ser un medio público interesa a los ciudadanos, que con sus impuestos me escuchen o no, me están pagando el sueldo, pues se pregunta por ese tema, sin ningún problema. Y yo no sé si tengo un estilo o si tengo una manera, a mí me gusta mucho escuchar, yo no soy un fiscal que por la mañana intente no escuchar a la persona que tengo delante, pero yo me quiero acostar a gusto por la noche y quiero saber que le he hecho a la persona que tengo delante las preguntas que tenía que hacerles. Y si alguna se me escapa, que sea porque se me ha olvidado, pero no porque nadie me haya dicho nada, porque jamás he aceptado ni una sola instrucción. Y alguna vez que algún invitado nos ha sugerido la idea de si le podíamos pasar las preguntas, le hemos dicho que no, que si quería venir al programa tenía que venir sin red. Íbamos a hablar de cuestiones que le afectaban, siempre respetando el límite personal. A nadie se le pregunta ni por sus relaciones ni por nada que no sea noticia. Si sus relaciones son noticia, eso sería otra cosa, pero eso ya lo sabe el invitado que viene. Esa persona que pidió las preguntas no vino al programa. Yo las preguntas no las paso. Aseguro que siempre van a ser de actualidad, pero yo no paso las preguntas porque entonces no estaría cumpliendo con mi obligación y seguramente mi carrera profesional acabaría ese día o el siguiente o sería mucho más corta, porque al final no estás tampoco cumpliendo con cierto deber y deontología profesional. El papel de los servicios y de una radio pública como Radio Nacional, tampoco me voy a extender mucho porque entiendo o me gustaría poder charlar con ustedes y para al final tener a los oyentes o gente que te está escuchando que te pueda trasladar dudas, incluso críticas. La crítica es una oportunidad de poder mejorar. Con esto voy a finalizar para poder escucharles a ustedes también. Tener una radio pública es toda una responsabilidad. Tener un micrófono como este siempre es una responsabilidad. Me da igual estar en una sala o imaginar que hay detrás 1 millón de personas, que es lo que se supone que nos escucha todas las mañanas. Y efectivamente con ese propósito se me contrató, el de mejorar la audiencia, y lo hemos conseguido y espero que lo sigamos consiguiendo. La responsabilidad de una radio pública, a diferencia de una radio privada, que se debe a otros intereses muy lícitos, pero que es sus accionistas, sus anunciantes y luego también sus oyentes,
Yo solo tengo la responsabilidad de los oyentes, que son los contribuyentes además. Yo también soy contribuyente, pero yo tengo la responsabilidad de todos aquellos que me escuchen o no, con sus impuestos pagan la radio en la que yo trabajo. Yo me debo a ellos. Y solo como anécdota, cuando antes citaban lo de informar, formar y entretener, hace bien poco, el 13 de febrero, que era, y es todos los años el Día Mundial de la Radio, hicimos un especial oyentes de, bueno, ¿qué supone la radio para usted? Cuéntenos historias de la radio, desde su presentadora de toda la vida, el programa que echa de menos, cuéntenos algo. La cantidad de gente que nos llamó para contarnos, y ese día sí que sentí un poco de vértigo de gente que había aprendido a leer gracias a la radio, que había descubierto autores de música clásica gracias a la radio, que había visitado países gracias a la radio, que había descubierto recetas gracias a la radio, que simplemente había conocido a un escritor, a una actriz, a un director, una obra de teatro, un festival. Yo ese día sentí el vértigo de lo que para mí son contenidos, y los tratamos todos con mucho mimo. Uno tiene también la sensación de que está abriendo pequeños universos a mucha gente y cada uno se queda con lo que quiere. A lo mejor es un tema menor, una receta de cocina, pero alguien ese día se engancha a esa receta de cocina y a él le hace, o a ella le hace, entrar en ese otro universo y a lo mejor se pone a cocinar porque escucha en la radio una cosa. Otro día hablas de poesía y de repente alguien descubre la poesía y a lo mejor jamás en su vida se ha acercado a un soneto más allá del que aprendió en el colegio de Lope de Vega aquel día que le enseñaron. Por no hablar de nuestros representantes, yo adoro la política, sé que está muy denostada, pero para mí la política, aquellos que hacen y que nosotros elegimos que nos representen, es la única manera que tenemos de cambiar las cosas. Entonces, cualquiera que descubra una idea en un partido, en un mensaje, en una propuesta, en una escucha crítica del mensaje de nuestros representantes, si para eso sirve la radio, bienvenida sea, porque una sociedad sana siempre mantendrá debates sanos en un foro como debería ser, y espero que así sea y se sienta el de la radio pública, porque es la obligación que tenemos todos los días, mantener un medio público con sus impuestos porque es su radio. Yo cuando alguna vez hacemos algún programa especial, que de repente nos vamos al campamento de refugiados de Idomeni, hicimos un programa ahí en Grecia, que estuvimos contando toda la ruta que hacían los refugiados desde Siria, atravesando Turquía, jugándose la vida hacia las islas del Egeo, llegando al territorio continental de Grecia, luego intentando entrar por la ruta de los Balcanes a Europa. Y esos programas los acabo siempre con una frase, que hay algunos que no les gusta. Siempre digo, si les ha gustado este programa, está pagado con sus impuestos. Hasta mañana. Hay gente que se queda descolocada, como que se cree que es un ataque de soberbia. Al revés, para nada, es este programa, si les ha gustado, está pagado con sus impuestos. Y si no les ha gustado, están en el derecho de criticarlo y exigirlo para que sea mejor al día siguiente. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas, reflexiones, dudas, críticas, flores, lo que haga falta, y acabo otra vez agradeciendo a la mesa, a Ricardo y al Centro Asturiano, en el que me siento como en casa, porque es mi casa, la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Una cosita antes de que empiece el coloquio, perdón. Sí, perdón. No, se me ha olvidado en la presentación, pero no tiene mucha importancia, pero la quiero decir. Parece ser que cuando han hecho un ranking reciente de las líderes de las radios matinales, no han tenido en cuenta la radio pública. Y yo en ese sentido, pues no sé el motivo exactamente, no sé si Alfredo está más enterado de ello porque pueda estar un poco más afectado, ¿no? Pero quiero señalar mi protesta porque eso sea así, porque para muchos de nosotros, independientemente de lo que acaba de decir Alfredo muy correctamente, de que la radio pública es más nuestra que ninguna otra, ¿no? Pero evidentemente despreciar a la radio pública por eso mismo, porque sea pública, no por su mayor calidad o menor calidad, pues me parece que es absurdo completamente, ¿eh? Y eso sí, también me parece que cuando no llega a esa calidad o no llega a ese nivel que nosotros demandamos, que haya que exigirlo. Pero desde luego me parece que sea pública, para nada la hace inferior a ninguna otra. Eso, vamos, lo quiero dejar muy claro, al menos en la percepción que nosotros tenemos. Ya, Ricardo. Sí. Ya, permiso. Pues, Alfredo, Sí. Por supuesto estoy aquí porque me gusta escucharte y porque te escucho. Pero tengo mucha curiosidad, tanto por los programas que son tan largos, pero el de Pepa no, porque tiene toda la semana para prepararlo, pero el tuyo, que es de un día para otro, ¿cuántas horas inviertes en prepararlo
¿y de dónde sacas el tiempo? ¿Cómo vives? Y yo digo, pero este hombre, ¿cuándo empieza a prepararlo? ¿Cómo? Salud. Yo tengo mucha curiosidad porque tienes que salir de tu casa casi a las 4. Estás allí hasta las 12. Y luego el programa se las trae. Sería peor trabajar, ¿eh? Es mucho más duro trabajar en una mina que hacer un programa de radio. Y eso que nunca he trabajado en una mina. Solo como paréntesis. A la radio pública, efectivamente, muchas veces no se le tiene en cuenta a la hora de hacer los rankings, porque es siempre el eslabón débil de las competencias y nosotros no tenemos publicidad. Y toda la lucha publicitaria de los grandes medios intenta dejar fuera a Radio Nacional para que parezca que hay mayor tarta a repartir. No se da cuenta que nosotros ya no entramos en la tarta a repartir porque no tenemos publicidad. Pero bueno, es una tradición, ¿eh? La radio pública siempre se la deja como la cuarta, y hemos sido, y yo en esta época he sido tercero en algún EGM, pues siempre se la deja un poco como la cuarta. Pero bueno, son intereses de cada uno de los grandes medios que sí que están jugando una tarta publicitaria importante. Yo hago un programa de 6 horas, pero son las 6 horas más tranquilas del día. Yo cuando estoy allí dentro de 6 horas no me suena el teléfono, no me molesta nadie, los jefes no pueden decir nada, cada uno está en su sitio. Efectivamente me levanto a las 4 de la mañana, llego a la radio a las 5, ya con toda la prensa leída, que ahora en una tablet se lee enseguida, y cuando acabo el programa a las 12, pues suelo estar 1 hora y media, 2 horas por allí por la radio. Hacemos 2 reuniones, una de cómo ha ido el programa del día y otra reunión de cómo va a ser el programa del día siguiente. Técnicamente a las 2 y media desconecto, más o menos. Por la tarde luego vuelvo a abrir una ventana de 1 hora para hablar con el equipo que tengo por la tarde, para ver si ha habido alguna novedad. Pero todo esto no lo podría hacer si no tuviera, y ya sé que es un tópico, 2 equipos y medio trabajando para las 6 horas del programa que hacemos. Uno que está toda la madrugada, otro que entra a las 7 de la mañana y está hasta las 2, y otro medio equipo que está por la tarde, que es el que me hace la cobertura de las 24 horas. Esta profesión es una especie de sacerdocio, el periodismo, porque le tienes que dedicar muchas horas, te tiene que gustar. Si no te gusta, obviamente se convierte en algo muy duro. A mí me encanta, entonces no lo veo ni siquiera como un esfuerzo, es mi manera de estar informado de todo lo que ocurre en el mundo, lo intento luego trasladar para que lo pueda entender todo el que me escucha, y de verdad, no es una frase hecha, no me cuesta nada. Madrugar tanto ya me he hecho, así que no hay ningún problema. Pero no, se agradece que se vea como un esfuerzo cuando se hace con mucho gusto. Bueno, sabemos cuándo te levantas, pero queremos saber cuándo te acuestas. Claro, ya puestos a ello... Pues dentro de un rato, ¿no? Intento ver el telediario de las 9, veo varios telediarios, a las 8:30, de las 9, y a las 9:30, 10 menos cuarto, veo con que abre Deportes Jesús Álvarez, y a las 10 menos cuarto, antes que mi niña pequeña, ya me acuesto yo. Soy de poco dormir. ¿Por qué creéis que hemos puesto a las 7? Cosa que agradezco, lo de las 7, porque eso es una hora más de sueño. Soy de poco dormir y el fin de semana recupero, así que... Bueno, ya me quedé tranquila. ¿Alguien más? Asun, por favor, luego el caballero. Como aficionadísima a la radio, lo que le voy a preguntar a lo mejor es una brutal, pero bueno. Ha dicho su tío que es licenciado en periodismo. Y en la radio intervienen periodistas que son licenciados en periodismo y otros que no lo son. ¿Nota usted la diferencia o la falta de preparación de los otros o no? ¿O lo suplen con otras virtudes? No sé. Esta parte de mi intervención va a ser políticamente incorrecta. Seguramente en una facultad no podría hacerla. Yo adoro mi profesión, pero mi experiencia universitaria, y soy licenciado, creo que las universidades españolas tienen una asignatura pendiente con periodismo. Es decir, se puede llegar a ser periodista de muchas maneras. Yo elegí la de la licenciatura. Yo a fecha de hoy creo que hubiera optado por otra carrera y a lo mejor haber completado mi formación con un máster en periodismo, con un curso puente en periodismo. Hay mucha gente que ahora lo está haciendo. Yo me doy cuenta que gran parte de la información que hago todos los días tiene que ver con el derecho, con si en el Supremo alguien tiene que declarar, con si medidas cautelares, con si... Yo digo, pues si hubiera estudiado derecho y luego un curso puente a periodismo, fíjate la cantidad de tiempo que hubiera ahorrado. Bueno, una pequeña anécdota. Adoro mi profesión, pero la parte universitaria del periodismo yo creo que tiene mucho que mejorar.
los que están ahí colaborando, los tertulianos, hay un mal del tertuliano que es que opinan de todo, muchas veces sin saber. Ahí sí que se nota, pero no tiene nada que ver con si son o no son periodistas. Yo creo que se nota más en su intención de ocupar el espacio, da igual lo que les preguntes, que ellos saben de todo, que eso es algo que intentamos no hacer en el programa. Yo el programa, o la tertulia, solo es de análisis político nacional. Y les pido a los que lo escuchen con cierta asiduidad que se fijen que yo no les pregunto por Donald Trump. ¿Qué va a saber un tertuliano español de Donald Trump? Yo le preguntaré al que está en Washington de Donald Trump, que es mi corresponsal, o un experto en política norteamericana. Yo no les pregunto por atentados en Siria a los tertulianos de política nacional, porque ellos no tienen ni idea. Yo les pregunto por el Supremo, Cataluña, ni siquiera por, oye, ¿y el ordenamiento jurídico suizo? Porque es que no tienen ni idea y solo van a decir lo que lean en el periódico. Se nota quién se prepara los temas, y eso creo que tiene más que ver con la profesionalidad de cada uno que con el hecho de que sean o no sean licenciados en periodismo. Y que esta parte del discurso en una facultad seguramente te sacan a gorrazos, pero yo también pasé por ahí, soy licenciado en Ciencias de la Información, rama periodismo, estoy encantado de haberlo sido. Pero creo que necesita una reforma la enseñanza del periodismo, porque si no corre el riesgo de quedarse un tanto anquilosada y de creer que solo por ser periodista ya puedes ocupar el espacio. Y a lo mejor un licenciado en medicina con unas dotes comunicativas brutales, ¿por qué no le vas a tener? Si va a hablar de medicina, claro. Muchas gracias. Un momento, Tino, por favor, por orden, el caballero Aquí en la se segunda había fila. levantado en la segunda fila. Sí. Tres cosillas. Sí. Una primera, tú que has estado en radio privada y en radio pública, ¿no tienes la sensación que tenemos muchos de que a veces la publicidad, sobre todo de las grandes empresas, amordaza los programas de radio y amordaza la prensa en general? Esa una. Una segunda. Oía una vez a Martín Ferrán hace muchos años que decía algo que yo he comprobado con mis propias orejas, y es que hoy en día y cada vez más, a veces las noticias se construyen más desde los gabinetes de prensa de las empresas que desde la investigación periodística. Y la tercera y última, esta es una queja de tu propio programa, con cariño. Llevasteis una vez a Carballeda, el presidente de la ONCE, recién venido de las Paralimpiadas últimas, y tenías a Paco Marguenda y a no recuerdo quién más, de esos tertulianos que hablan de todo y entienden de todo. Aquel día entendían de la ONCE, entendían cómo Carballeda había hecho la buena ONCE porque la otra era la mala, cómo hoy los vendedores ejercen mendicidad al revés, cómo los de antes ejercían mendicidad y los de hoy son, vamos, grandes cuidados. Y yo de verdad que el día sentí vergüenza ajena, porque se puede hablar sin saber, no se debe. Pero sobre todo, lo que no se puede convertir en un programa de radio es en un baboseo espantoso como fue aquel día, y siento decirlo así. Tres cosas. No solo tengo la sensación de que la publicidad amordaza a los medios privados, tengo la certeza de que la publicidad amordaza a los medios privados. Yo también la tengo. Entonces, esa es una ventaja de estar en una radio pública que no tiene publicidad, porque en Onda Cero o en cualquier radio, si el máximo accionista es un banco, o el máximo accionista, recuerdo de Onda Cero un tiempo en el que Vueling era del grupo Planeta, y entonces en Vueling pues pasó algo, huelga de pilotos, pues cualquier cosa de Vueling, hablar de Vueling, madre mía, imposible, y no es solo la sensación, es la certeza. Entonces, esa sería la primera. La segunda era los gabinetes de prensa, de las empresas y de los partidos. Sí, también. La información es cara, el periodismo es caro, eso por delante, y la información es más cara. No hay nada más barato que una tertulia. Radio Nacional, no sé, otros medios, cobran 150 euros cada tertuliano por intervención, cada vez que viene. Es la que paga menos, que para eso la pública, no va a estar tirando el dinero público. Tú por 600 euros, 150 por 4, por 600 euros tienes una hora de programa. ¿Qué le pagaron en la SER? Es la información o la manera de ocupar la antena más barata. Entonces, todos los medios, y la radio pública también, cada vez tienen menos medios, tienen menos periodistas, tienen menos presupuestos. Con menos medios, con menos presupuestos, el periodismo
tiende a ser peor. Es una obviedad. Si la información es cara y hay menos gente haciendo periodismo, el periodismo tiende a ser peor. O no a ser peor, sino a tener menos músculo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que las empresas y los partidos lo saben y lo aprovechan. Entonces te dicen, no hace falta que envíes a nadie a la rueda de prensa, ya te envío yo un testimonio, un corte de voz, un total de televisión da igual, Pablo Iglesias, de Albert Rivera, de Mariano Rajoy vía plasma o de Pedro Sánchez que no admite preguntas. Dices, qué bien, como no tengo gente, pues tú envíamelo. ¿Qué está pasando en ese momento? Que tú ya dejas de ser un periodista, simplemente eres un soporte publicitario del mensaje que te están enviando. Y si a esto le añado la información internacional, esa es más cara todavía. Tener corresponsales en países o en zonas de conflicto es carísimo. Y los medios privados han optado, y lo sé porque he estado muchos años en uno de ellos, por pagar 36 euros por crónica, da igual que estés en Milán o en Siria jugándote la vida. Una intervención de un freelance en Siria son 36 euros la crónica. Aunque hagas 3 ese día, son 100 euros brutos. Una aseguradora te puede pedir 6.000 euros a la semana por asegurarte la vida en zona de conflicto. Esos freelance se pagan ellos el seguro, porque la radio no se lo paga, ni el medio se lo paga, salvo que sea público. Nosotros ahora tenemos una compañera en Siria, que no podemos decir en qué punto exacto está por cuestiones de seguridad, y la radio pública le ha pagado el seguro para que esté una semana visitando campamentos de refugiados, zonas de conflicto, intentando entrar a Ghouta Oriental, el suburbio de Damasco, que estos días tristemente es noticia. Que es Cristina, ¿no? Cristina Sánchez, eso es. Y 3, recuerdo el día que estuvo Carballeda, no recuerdo todo el detalle de la conversación, recuerdo, Marueda ya no estaba en tertuliano, desconozco los resortes que empujó a cada uno de ellos a intentar hacerle un traje a medida o un laudatorio, no lo sé. Pero como me conozco el percal de cómo funciona todo esto, es muy probable que cada uno de ellos tuviera sus propias cuentas de resultados con la ONCE a través de acuerdos publicitarios. No lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Me da rabia no recordar el detalle por todo lo que veo que supuso aquella intervención de hace 3 años a lo mejor. Sí, hace 3. Sí, pues. Pero en todo caso, y por asumir y aceptar la crítica, si fue así, y no dudo que fuera así porque así lo recibió, pues entonces me lo pongo a beneficio de inventario de que el conductor no estuvo a la altura, y el conductor era yo. El resto, cada uno con sus intereses, no puedo hablar por ellas, pero por ahí pueden ir los tiros. Muchas gracias. Tino, por favor, y me parece solamente una pregunta. ¿Franganillo sigue con vosotros? Con nosotros, Carlos Franganillo. Sí. Está en Washington, ¿no? Está en Nueva York, es el corresponsal en Washington. Sí, antes estuvo en Moscú y ahora está en Nueva York, está Almudena Ariza y él está en Washington. Los corresponsales de la tele a veces nos entran a nosotros, a la radio, pero es que nosotros justo el corresponsal de Estados Unidos es Fran Sevilla y está en Washington, entonces pues ya tiramos de Fran Sevilla, pero en Bogotá, que no hay nadie de la radio, hay alguien de la tele, Nuria Ramos, entonces entra la compañera de la radio. En Moscú tampoco hay nadie de la radio, entra Erika Reija, que es la de la tele. Ellos tienen un acuerdo y les pagan un poquillo más para que también atiendan a la radio, aunque tienen muy claro que su prioridad es la tele, entonces si tienen que decidir te dicen, bueno, pues espérate 5 minutos, que ahora entro. Y la tele siempre es más compleja, un satélite, un enlace, un directo, y en la radio le puedes enganchar por teléfono y es más sencillo. Pero sí, Franganillo está, pero en Washington, corresponsal en Washington. Hace mucho que no lo veo. Y el padre, ¿Sí? que es ahí del Huarca, pertenece al Huarca. Sí. Somos amigos, somos amigos. Toda la familia nos llevamos muy bien. Pues en cualquier telediario de estos días, porque con los tiroteos y todo esto, él es el que suele salir. Igual a lo mejor se ha tomado un par de días libres, lo desconozco, pero él está en Washington operativo hasta... Con frecuencias, ¿no? Pero el lunes estaba. Telediarios veo poco. Pues entonces es difícil verle, porque él sobre todo sale en los telediarios, así que... Eso es como que siempre me dicen lo mismo. Sí, y llevamos hablando de Cataluña 100 días, o más, así que comparto la pereza, yo también. Bueno, mi pregunta es... Mi pregunta es, ¿por qué no se da cobertura a la oposición de la ONCE, de los trabajadores de la ONCE? En realidad no damos cobertura ni a la oposición ni al gobierno, porque no he entrevisto mucho... Sí, como se le dio a Carballeda. Sí, pero Carballeda en aquel
fue en calidad de presidente del Comité Olímpico Español, o Comité Paralímpico Español, creo recordar, ahora no tengo mucho, no tengo muy fresca la memoria. Yo de la ONCE no suelo informar. Si la ONCE es noticia, yo informo de uno y de otro, y diariamente noticia. Y se llama al gobierno y a la oposición. O sea, lo que me aplico para el gobierno, para la política, para nuestros representantes, me lo aplico para cualquier cosa. Si alguien protestamos por la subida de las tarifas eléctricas, vale, portavoz que protesta, ministerio, el ministerio no quiere poner a nadie, se dice, el ministerio no nos ha puesto a ningún representante. Alfredo, nosotros te podríamos mandar un dossier. No lo dudo, si lo que pasa es que, como no hablo habitualmente de la ONCE, pero cuando hable, no, vamos, esto no, ni siquiera es que yo me venga muy arriba, es que es así, si uno tiene un conflicto, se habla con las dos partes. Si una de las dos partes no quiere hablar, se habla con la otra. Y el que no quiere hablar se dice, no hago tampoco leña del árbol caído, pero se habla de todo el mundo, ¿eh? Muy bien, señora, por favor. Pues yo quería preguntarte, me ha parecido muy interesante esa diferencia que has hecho entre la radio pública y la radio privada, los medios tan distintos que tienen una y otra. Pero los tertulianos, a mí lo que me choca siempre es que hablan, como tú también has dicho de pasada, hablan muchas veces de todo, como si supieran de todo. Parece que su voz es la más autorizada, cuando en realidad a veces dicen cosas que no saben de qué están hablando. Exacto. ¿Cómo seleccionáis a los tertulianos para ir a la...? Me has quitado la pregunta, Maribel. Los tertulianos son una prerrogativa de todas las direcciones, de todos los medios. Ya. Yo he conseguido que cada año me dejen introducir a uno, porque a mí me dicen, hay que rejuvenecer la audiencia, hay que ganar audiencia, hay que... Bueno, a mí solo me ponen deberes, y yo digo, bueno, tendré algún derecho, ¿no? También, digo... entonces yo le pedí a mi jefe, digo, necesito que las tertulias se parezcan a mí, un poco. No sé si es una cuestión generacional, digo, pero él tendrá, el director de Radio Nacional o de la SER, todo el mundo tiene muchos amigos, yo también tengo alguno, ¿no? Y gente que sé que lo puede hacer bien. Entonces cada año introduzco a uno. Victoria Luna, que estaba hasta hace poco, Roberto Bécares, que está ahora, gente... los busco en generaciones diferentes, no tiene por qué ser, no son ni compañeros de pupitre, ni les debo nada, sé que es gente que lo va a hacer bien. Y a las que les digo lo mismo que he dicho aquí, no quiero que habléis de todo, solo es una tertulia de política nacional. Salvo que Trump diga algo de España, yo no os voy a preguntar por Trump. ¿De qué te parece? No, porque no me interesa tu opinión y entiendo que la audiencia tampoco. La respuesta a cómo se eligen los tertulianos, los directores de todos los medios son muy celosos de elegir a los tertulianos, hablan, también sé cómo se eligen, intentan, es así, no sé si estoy descubriendo cómo es el mecanismo de la fábrica de salchichas, pero hablan con la dirección del PP en Génova. Oye, ¿a quién me propones? 1 y 2. Hablan con la dirección del PSOE en Ferraz. ¿A quién me propones? 1 y 2. Hablan desde que hay otros partidos, con Ciudadanos y con Podemos, a lo mejor en vez de 1 y 2, 1, uno de cada. También intentan que haya una correlación del peso que pueda representar. Pero luego hay criterios tan tontos como, claro, el exdirector de Radio Nacional que se ha quedado colgado de la brocha y que el pobre no tiene tan... Pues tengamos un mimo con él una vez a la semana. Pues resulta que hay que, con todos los periódicos, yo tengo El País, de ABC, de La Vanguardia, de La Razón, del Mundo, pues claro, con los directores de los periódicos, pues uno de cada, ¿no? Uno de cada. Claro, al final las sillas, yo tengo 5 tertulias por 4, tengo 20 sillas. Los compromisos de un director dan para llenar 20 y 40 y 80 sillas. Y bueno, pues 21 cada año la voy renovando. Pero sé que es así en todos los medios, Cada uno luego se mueve por criterios de amistad o cierta profesionalidad, y yo, con los mimbres que me dan, pues intento hacer el cesto más grande posible. Nada. Pepe, me parece que vas tú. Sí. Y después Asu. Bueno, lo primero decirte que estoy encantado de estar aquí, que te agradezco mucho que hayas venido, que nos has presentado tu tío en el centro, allí en la Quinta Asturias. Es el del libro. Te le di un libro de mi padre y tal. Bueno, primero va la flor y luego va la pregunta. La flor es que te considero, dentro de tu vocación y tu trabajo, un muy buen entrevistador. El entrevistador, pienso, que tiene que saber respetar la respuesta. Hay un ejemplo en la sexta, no sé si es la sexta, no la 4, de una novia de un
gran locutor que hace unas entrevistas que dan ganas de llorar, ¿no? Porque interrumpe. Si es Ana Pastor, es la sexta. Es grosera. Si hablamos de Ana Pastor... Bueno, yo no lo he dicho. Es grosera como ella. Lo digo yo. Bueno, lo digo yo, la persona. Entonces, esa gran cualidad que tienes, y esa es la flor, tú haces la pregunta y respetas perfectamente la respuesta. Pero yo pienso que más de una vez te habrás mordido la lengua. Ya que estamos en familia, y si te acuerdas, ¿en qué ocasión fue para ti muy desagradable tener que morderte la lengua y no decir alguna cosa al entrevistado? Pues gracias por la flor. No entiendo mi trabajo de otra manera. Mi trabajo es escuchar. Aunque yo esté largando 6 horas, mi trabajo es escuchar. Y si yo invito a alguien al programa, le quiero escuchar para ver qué preguntas se me ocurre después. Pero yo quiero escucharle. Hay estilos diferentes. Hay gente que entiende la entrevista como un cuerpo a cuerpo. Bueno, pues ese ejemplo que nadie ha citado, pero que todos hemos puesto sobre la mesa. Ese es un género periodístico. Yo tengo mi opinión. Creo que de esas entrevistas no se consigue nada porque cuando alguien sabe que va a una lucha cuerpo a cuerpo, ¿qué hace? Pues sube la guardia, intentas zafarte de los puñetazos y si puedes, o si entiendes que es tu trabajo, sueltas alguno. Y ese entrevistado se cierra como una ostra y no le va a dar nada. Yo entiendo la entrevista como una charla. Y por no eludir la pregunta, y por buscar un ejemplo de hace bien poco, el día de Gabriel Rufián, que me molestó mucho su comentario, me dieron ganas de... Pues yo no puedo faltarle no hubo riesgo de que yo le faltara el respeto, soy muy comedido para eso. Pero sí que me dieron ganas de ser mucho más contundente. Y si me retuve, fue, más que por apreciación personal, que cada uno puede pensar lo que quiera, por la responsabilidad de estar donde estaba. En una radio privada igual no me hubiera cortado tanto, porque sé que si le dices una burrada a Rufián, tu jefe te saca hombros como si fueras un torero. Pero yo el día de Rufián, que ha sido hace 10 días, o 2 semanas, yo no tenía ninguna intención de que me sacaran a hombros. Yo quería hacer mi trabajo, pero no podía callarme. Bueno, pues ese día sí me mordí la lengua porque quería haber sido a lo mejor más contundente con el diputado de Esquerra. Tampoco me quedé a disgusto, porque le dije lo que le quería decir. Pero en fin, intento no morderme la lengua mucho porque duele y te puedes hacer sangre. Y después no puedes comer. Yo quiero dormir bien por las noches, entonces si estoy casado con una periodista también, entonces yo estoy hablando de periodismo todo el día. Insisto, es como un sacerdocio, ¿no? Entonces tengo la sensación de estar en el convento todo el día, viendo telediario, escuchando radio, casado con una periodista. Si uno tiene la sensación de que ha dejado de hacer una pregunta, nunca he tenido la sensación de dejar de hacer una pregunta por incomodar al de enfrente. Tengo mi estilo y uno sabe cómo hacerlas de manera más o menos elegante, pero nunca me las guardo porque es que luego eso duele, entonces prefiero no hacerlo. ¿Y qué opina el público que está aquí si nos gustaría que en vez de morderse la lengua le hubiera contestado como es debido? Ahora le pregunto a la asamblea. Pues yo prefiero lo que ha hecho. Pues cada uno tendrá su opinión. Cada uno tendrá su opinión. Sí. Perdonad un momentín que le toca al moderador, a Ricardo Mayor. Ya lleva un rato. Es que Valentín no me había olvidado, creo. Me fío yo de la objetividad de Valentín más que de la mía. Bueno, 2 cositas, a ver, cositas o cosazas. Bueno, primero un comentario que es que es una satisfacción íntima para mí tener a alguien de la radio y en concreto tener a Alfredo, al que considero mucho, desde luego. Y por otro lado decirle que yo he ido por un camino contrario y no me ha salido muy bien, que es que yo tenía vocación periodística y estudié Derecho. Y entonces he conseguido hacer radio muchas veces solo enlatada por las circunstancias en que tenía que hacer los programas, porque las he hecho básicamente desde Madrid para Asturias. Si bien es verdad que la única vez que me pagaron por hacer radio, me pagaban 35 euros por un comentario de 3 minutos, me pagaban más que a esos pobres. Pero es verdad que es la única vez que me pagaban en Radio Asturias, pero más que a esa pobre gente, que de verdad es una precariedad horrorosa, ¿no? Bueno, este era un comentario personal, pero bueno, te tengo una sana envidia porque hacer radio en directo sería lo que más me gustaría del mundo. Bueno, las preguntas son las siguientes. El tema de los tertulianos, como decía Maribel, pues es terrible en todas, es terrible. Incluso, bueno, yo escucho fundamentalmente la cadena SER porque la considero una buena radio informativa,
aunque excesivamente tendenciosa, no como creen muchos hacia la izquierda, sino más bien hacia la derecha, también otra derecha, pero es derecha también, y la verdad es que es muy tendenciosa también. Pero las de Radio Nacional, yo no oigo las de Alfredo porque por el trabajo no las puedo oír, oigo las de la noche, las de 24 horas, y son horrorosas. Y por eso indagué sobre la selección, coincide afortunadamente bastante con la versión que nos ha dado Alfredo. Uno Moncloa, otro Génova, otro Ferraz y otro la dirección de Radio Nacional. Bueno, pues el resultado es patético, patético, o sea, es de un adoctrinamiento ideológico, como mucho del bipartidismo, aunque el bipartidismo no se acaba siempre, o sea que en la defensa del sistema económico rabiosamente implantado. Pero bueno, bien, yo eso, Alfredo, te iba a preguntar cómo se seleccionaban, o cómo, si creías tú que eso tenía solución, porque de verdad os digo, es tremendo para los oyentes. Estamos acostumbrados a una buena información y a un pésimo análisis, que afortunadamente en alguna medida se contrarresta con buenas entrevistas de vez en cuando, pero eso no es suficiente. Y la segunda cuestión, sobre la ONCE. A ver, nosotros no es una cuestión de gobierno y oposición, no es una cuestión de mayorías y de minorías, es una cuestión de objetividad. Es decir, parece que solo estamos en disposición respecto a la ONCE de oír publicidad. Todo lo demás parece que es del mismo cariz. La publicidad la paga la ONCE, ahí está, es una mordaza para un montón de medios, ya lo sabemos, pero que los medios públicos no sean capaces, y lo digo todos, no solo Radio Nacional, los medios públicos no sean capaces de zafarse de esa mordaza, porque aquí no se trata de que haya mayorías o minorías, gobiernos o oposiciones, se trata de que hay problemas de una determinada población, de cómo se atiende a determinada población. Y decir que la ONCE atiende el problema de la discapacidad adecuadamente es una barbaridad. Y lo diga Radio Nacional, lo diga la cadena SER, una mordazada y otra no. Y es con lo que queremos romper. Es con lo que queremos romper, con que se trate a la ONCE con objetividad. No queremos anti-onces y no queremos pro-onces. Queremos sencillamente objetividad. Y eso pedimos si es posible, de alguna manera. Gracias. Bueno, dos cosas. Tertulias. El género de la tertulia tiene que renovarse. Eso es una obviedad. No solo en los nombres, y no solo en las personas, sino en los contenidos, en los formatos. Yo siempre pido que se haga la misma reflexión. Con los dedos de 3, 4 manos salen los tertulianos de todas las radios y televisiones de las 24 horas de varias cadenas de radio y televisión. Con 20, 25 nombres salen todos, no salen más. ¿A qué obedece eso? ¿A qué obedece que se pongan de acuerdo técnicamente medios tan diferentes como puede ser la SER y la COPE? Pues entiendo que deben ser unas inercias que se me escapan, que apuntan hacia arriba, hacia las direcciones, que cada una tiene sus criterios, pero que al final casi todas coinciden, porque vale, la relación puede ser 2 contra 1, 1 contra 2, ¿no? A efectos ideológicos. Al final, la emisora que tiene una tendencia ideológica de derecha, pues busca a uno que mantenga el tipo por la izquierda, y la que tiene 2 de la izquierda busca a uno que mantenga el tipo por la derecha. Y lo que hacen es buscar la misma cantera, pues la misma, como si fuera un banquillo de fútbol, creo que buscan a los mismos. Yo creo que la tertulia tiene que regenerarse en formatos, en caras, y a modo de asterisco, nosotros somos la única radio que hace, la tertulia dura 25, 28 minutos. El resto hace tertulia de hora y media. Yo digo, ningún tema nacional soporta hora y media de tertulia. Entonces, hemos optado por reducir la tertulia. Empieza ahí 6 y acaba ahí, bueno, 29 minutos. Empieza ahí 6 y acaba ahí 35. No sé si... Creo que lo estaban haciendo medio bien, porque en la IGM de este año, que ha sido el primero en el que hemos hecho este cambio, ha subido y ha funcionado. Bueno, lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo, y porque yo no sé si la tertulia se ha agotado, pero
bueno, pues habrá que meterla en un recinto más corto y no hay por qué hacer 2 horas de tertulia, que creo que pueden llegar a agotar. Y el tema de la ONCE. Yo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que yo en Radio Nacional hemos hablado de la ONCE, no lo recuerdo. No sé si ha habido elecciones hace mucho, hace poco. Sí sé, porque ahora todo lo copa Cataluña, que para conseguir un hueco en la actualidad informativa ahora se vende muy caro, porque es que todo lo ocupa. Si una va a Suiza, si el otro está en Bélgica, si Llarena dice, si hay pleno, si no hay pleno, ocupar espacio ahora está muy difícil. Yo sí me comprometo, pero da igual, lo digo aquí para que parezca, y es la respuesta, pero cuando se hable de la ONCE, hablaremos de las, ya sé que no es gobierno ni oposición, pero si hay 2 posturas, se hablará de las 2. Y cuando sea, y no dudo que haya actualidad diaria de la ONCE, pero también es verdad que para escalar a que un medio nacional ponga el foco, pues tiene que ser algo, a lo mejor, muy global, que afecte a más gente. Cuando se toque el tema, se tocarán todas las posturas. No porque lo diga yo, sino porque es la obligación de una radio pública. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Asun, Muy breve. por favor, que estaba pendiente, y Alba Rosa. Está primero Asun, por favor. Como dice aquí mi novio, que estamos en familia, pues nadie se va a enterar si la contestación es no está de acuerdo. En el programa de Radio Nacional de los fines de semana se utiliza una palabra que, bueno, a veces llama la atención para los que hemos hecho filología, y es la palabra escuchantes. Sí. No suena lo de radio escuchantes, y simplemente le pregunto, ¿usted lo utilizaría? Yo no lo utilizo, pero no por un... es muy marca de la casa de Pepa Fernández. Ya. Y de hecho ha conseguido que se incluya en el diccionario con la acepción que ellos utilizan en el programa. Entonces, si yo lo usara, parecería como que estoy, o al menos yo lo interpreto así, como que se lo estoy intentando usurpar. O sea, ella ha conseguido que sea muy marca de la casa suya y que suena muy a Pepa Fernández. Yo no lo uso, uso oyente. Yo supongo que es más tradicional y voy por ahí. Cada uno tiene sus muletillas y sus cosas. Y sé que hay gente a la que le puede sonar extraño, pero oye, han conseguido hasta que entre en el diccionario, lo llevan muy a gala y han conseguido que esa pequeña tribu del fin de semana se sienten todos muy escuchantes, ¿no? Y por eso, cuando alguien te lo dice, cuando alguien te dice, ahora soy un escuchante, vale, pues este es de Pepa. Bueno, pues es una manera de saber también quién te escucha, ¿no? Bueno, es que el diccionario últimamente es bastante laxo, ¿eh? Sí, es bastante relajado, y la gramática también, ¿eh? Vamos perdiendo calidad. Gracias. Alba Rosa, por favor. Muy simple. Yo me gustan las tertulias, pero a veces tengo que dejar de escucharlas porque esas personas que parece que están muy formadas no se escuchan. Se quitan la palabra una a otra y acabo, ¡pim! Ya está. Correcto. A mí no me Cuando chilla hablan nadie. unos encima de otro pensando que el que más grita su idea prevalece. Es difícil explicarle. No todos los que vienen a las tertulias son gente de radio. O no todos le tienen cierto amor al medio radio. Se nota mucho ideología al margen. Fermín Bocos, que yo lo tengo en las tertulias, ha hecho radio muchos años en su vida. Y él creo que sí conoce parte de los resortes de... Sabe que a lo mejor colando una frase en el silencio del otro ya está. No necesita imponerse ni hablar más alto. No siempre lo consigue, ¿eh? Hay días que se enreda y no hay quien le calle, porque ese es el otro mal de los tertulianos. Es saber creo que escuchar, ahí... es saber escuchar y nada más. Ahí ha hecho mucho mal la televisión. La televisión ahora hace tertulias. Desde hace unos años, la tertulia radiofónica de toda la vida se ha trasladado al sábado por la noche, o al mediodía, con el programa del novio de aquella señora que no queremos recordar. Se hacen tertulias radiofónicas y se les pide a los tertulianos jaleo, jaleo, jaleo. Es que se les pide eso. En la tele se les pide. Yo a los tertulianos digo, oye, yo no sé lo que os piden en otros sitios, aquí yo necesito orden. Necesito buen ambiente, necesito, bueno, pues si tengo jovialidad o ironía o sorna, pues necesito que todo el mundo esté en esa clave. No quiero profundidad en el mensaje, por supuesto, pero no quiero dramas. Necesito que se venda pero lo que no quiero es jaleo. Muchas veces, por esa inercia de la tele, no se entiende, el ruido, y en la radio el ruido es todavía peor, porque no hay una imagen que te soporte o que lleve un rótulo que te pueda aclarar de qué están hablando. Entonces en la radio intento cortarlo de raíz, a veces no lo consigo, ¿eh?
quería hacer también una pregunta y un comentario, ¿no? Me lo vais a permitir. Yo pertenezco a una universidad pública y también la critico, por ejemplo la endogamia, que existe y consiguientemente yo creo que un cierto fraude significativo a nuestra sociedad. Pero en el caso de la radio pública, y esto espero que se haya mejorado, yo recuerdo que cuando era colaborador, por ejemplo, en aquellos programas de Radio 5 durante 3 años, con cierta discontinuidad, a mí me llamó la atención el poder enorme económico que tenía. Y un indicador, no sé si es correcto, era, yo no dispongo de vehículo propio, entonces me venían a recoger para grabar los famosos microespacios. De los 20-30 coches que me recogieron, es que no repetí ninguna vez. Entonces, posteriormente, en los últimos tiempos, y alguna vez extraordinaria que fui a otros programas, ya no necesariamente de Radio 5, incluso del grupo, vamos, del ente, me consta que había una flotilla, era una subcontrata o algo así, ¿no? Pero recuerdo que algunos conductores, especialmente habladores, me comentaban el despilfarro enorme que se hacía. El despilfarro enorme, esto sí que es doloroso también, ¿no? Por ejemplo, algunos, varios, me llegaban a decir que les llamaban, dice, aquí son todos directores. Aquí, sí, son todos directores, el que no es director de esto, lo es de lo otro, etcétera, no se me olvida. Y dice, y a veces nos llama, viven en Majadahonda, la esposa de un director de no sé qué, para que le recojamos los periódicos del kiosco que tiene a 25 metros. A 25 metros. Por cierto, a mí en 3 años, siendo ya doctor, como una curiosidad, y aquellos microespacios los hacía por una supuesta profesionalidad, jamás vi un céntimo, no esos 30 y tantos euros ni un céntimo, ¿no? Es una cosa curiosa que también me informaba de una cierta deshumanización, como la advierto en ocasiones en nuestras universidades, en nuestra universidad pública, una cierta deshumanización. Era usarte cuando interesabas y despreciarte cuando no interesabas, ¿no? Incluso quedaron grabados algunos microespacios y jamás te informaban de esto, no tenías ninguna importancia. Esto sí me sorprendió de lo que denominaban algunos, no sé quién se lo escuché, el ministerio de la radio. Y eso que vamos, aprecio muchísimo, la Radio Nacional, insisto, como la universidad, mi querida alma mater. Gracias. Yo tengo la sensación, no es una queja, de haber llegado tarde a muchas cosas en mi vida. Y he llegado tarde a las vacas gordas de Radio Televisión Española, donde se ataban los perros con longaniza, donde había sueldos 10 veces superiores al que pueda tener yo ahora, donde los colaboradores, los presupuestos de los programas, los taxis, los coches, todo. Esa realidad no es que haya cambiado, es que no tiene nada que ver con el... Creo que fue en el 2006 cuando el ERE de Radio Televisión Española, el 2006, no me acuerdo bien el año, con ese ERE y con la salida de la publicidad de la televisión, la realidad presupuestaria de Radio Televisión Española cambió y la de Radio Nacional, que siempre es el eslabón débil de toda la corporación, cambió todavía más. No ya solo no hay 20 coches, yo tengo derecho, si quisiera, a un trayecto en uno de esos coches porque entro a las 5 de la mañana. Ya sabrás, si no tuviera coche, no hay transporte público, ¿no? Que no lo uso, pues en mi coche y ya está. Pero ahora se ha pasado al otro extremo. La corrección por los excesos no me parece mal, es más, estoy de acuerdo, porque es dinero público. Y aquellos que nuestro sueldo está pagado con dinero público, tenemos la triple responsabilidad de que se use bien cada uno de esos céntimos. Pero ahora la realidad cambia muchísimo. Y de hecho creo que, no sé si se nos ha pasado de frenada en los presupuestos, mi programa es el presupuesto más bajo de toda la historia de las mañanas de Radio Nacional, porque no hay dinero. Entonces, eso yo también dejé claro una cosa, yo puedo pagar poco a los colaboradores, pero nadie viene gratis. Yo jamás le voy a pedir a un amigo que me haga algo gratis. Digo, mira, el trabajo se remunera. Somos la radio pública, este es el dinero. Sé que puedo ser un escaparate, pero este es el único presupuesto del que gozo. Algunos aceptan y otros no, y yo lo respeto, no lo faltaba. Pero por poner un ejemplo, cuando vamos a hacer programas fuera, el 5 de marzo estaremos en Italia, que hay elecciones el día 4, consideramos que es un tema importante, haremos 5 horas de programa, vamos 3. 3 personas para 5 horas de programa. Eso hace 15 años habrían ido 13. Porque habría ido el director, el subdirector, el que lleva la moto, el subdirector, el de las fotocopias, el del agua, el que habla, el que escribe, el que, por si acaso, el que tuvo una novia en Italia y otro. Ahora vamos 3. Y sale el trabajo, y yo no
no trabajamos con precariedad de medios, al revés, lo único que obliga es a apretar un poco más los dientes y hacer más trabajo de producción en Madrid, y van tres, que soy uno, que soy yo, otra persona de apoyo para Antena y otro de coordinación, gestión, guiones y demás. Bueno, yo no sé si, volviendo al principio, he llegado tarde a la época de las vacas gordas, pero con imaginación se puede hacer, ¿eh? Aquellos excesos no eran sostenibles, no eran sostenibles. Gracias, Alfredo. Ricardo, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Querías leer? No. ¿A qué quieres cerrar ya? No, le he dicho a ti que tengo que dar los avisos. Tiene que dar más avisos. Bueno, estoy de acuerdo, ¿eh? La Real Academia de la Lengua no es que esté lasa, es que ahora el diccionario lo van a hacer los que no tienen cultura, los que no saben hablar. Todos los disparates que se dicen, como se dicen mucho en la calle, la Real Academia nos está cogiendo, y a mí eso no me parece correcto. Lo primero, escuchante es una palabra fea. Fonéticamente oyente es mucho más bonito, además que para poder escuchar se oye, hay que oír, si no, no se puede escuchar. Bien, bueno, como no quiero entrar en disyuntivas de esto, yo quería hacerle una pregunta a Alfredo, porque me sorprende tus conocimientos de melómano. Haces una selección de música fantástica, vamos, que si algún día te aburres de Radio Nacional y de Televisión Española, te puedes ir de disjockey a cualquier, ¿sabes? Porque tienes futuro ahí. Pero bueno, como naturalmente tendrás colaboradores, porque no lo podrás hacer todo. ¿Tienes alguien que te ayude en la selección de la música o eso es cosa tuya personal? Hay un realizador musical que es la persona a la que me han vencido para estas cosas, pero como tengo opinión de todo, me meto en todo. Entonces, oye, vamos a poner esto. Digo, ay, es que no me convence, ¿no puedes buscar mejor esto otro? No siempre, pero hay alguien que propone. Al final es una relación que, esta es la quinta temporada, ya nos vamos conociendo, entonces él ya sabe qué me puede gustar, si yo quiero algo ya se lo pido, cuando quiero algo sé muy bien lo que quiero. Quiero este tema, esta canción en este minuto porque sé que es justo, vale, yo lo pido. Pero lógicamente hay un equipo y el realizador y el ambientador musical es un profesional como la copa de un pino, y sí que es verdad que he conseguido, somos de generaciones diferentes, pues he conseguido que él se ponga las pilas en mis gustos y yo me he puesto las pilas en los suyos. Entonces, bueno, pues hemos hecho una relación que creo que nos mejora a los dos y sobre todo mejora la Antena, que es la obligación. Muchas gracias. La joven que comparto contigo, buenas tardes, gracias por venir. Soy una fan. Me despiertas cada mañana, antes, desde las 6 de la mañana y mucho antes, como dices tú, ya estamos en pie. Y bueno, de 6 a 7 te escucho siempre, porque a las 7 de la mañana ya tengo que salir, pero me encanta tu programa. Y sí que es cierto que le habéis dado más importancia a la política. No sé si ha sido por encuestas o por qué. A mí me gusta mucho la política, me encanta escuchar los debates desde siempre, y aunque estudié periodismo como tú en la Complutense, mi segunda carrera frustrada ha sido la política. Siempre me he quedado con ganas, pero bueno, también donde trabajo estoy muy metida en política, con lo cual también por ahí me satisface el trabajo y bueno. Quería decirte, a ver si con eso de que empezamos los programas muy pronto, los que nos levantamos muy temprano, y a mí me gusta mucho, luego Nómadas también nos lo meten a las 6 de la mañana, 7 de la mañana los sábados también, los domingos, que nos hacen madrugar, es un programa que también me encanta, a ver si conseguimos que la gente cambie los horarios y bueno, pues que utilizáramos, ¿no?, la técnica de los animales, ¿no?, que cuando se acaba la luz nos vamos a la cama y cuando empieza la luz empezáramos todos a practicar. Pero bueno, no tengo ninguna pregunta, simplemente agradecer el programa. Me gusta también que hayáis metido más política y veo una radio muy cercana. También veo que habéis metido a partir de las 9:30 Yolanda Pintor, que hace un programa muy bonito, que es La Guardilla. Estamos como queremos, también los miércoles o jueves también a esa hora de que ya estás como terminando el día. Muy bien, eso también lo escucho, los que nos acostamos pronto, hasta ahí llego, ya hasta las 10 también. Me gusta mucho el programa por la noche y que traslades a tu gran equipo mis felicitaciones. Pues nada, muchas gracias. Por completar o por aportar, desde que se convocaron las elecciones, que luego fueron repetidas, no fue una intención incrementar la política, es que no había otra cosa que no fuera la política. Ya se nos ha olvidado que repetimos unas elecciones, pero fíjate, ¿no?
todo ese año constantemente, rondas de contactos, Rajoy declina, Pedro Sánchez lo intenta, vamos a otras elecciones, otros resultados, debate de investidura, mociones de censura, ahora Cataluña. No ha habido una intención de incrementar la política, nos hemos dejado arrastrar por el tsunami de la política, pero ha funcionado. El último EGM, no solo, bueno, nosotros, no sé si más, pero nos fue muy bien. Se notó el incremento de consumo diario de radio en las horas de más política. Pues porque seguramente la gente, y estamos hablando de una situación delicada en la que una parte del territorio español estaba optando por... Bueno, pues la gente quiere saber y la gente quiere que se lo cuentes. Y si ahora estamos a lo mejor en el otro movimiento del péndulo, que la gente está hasta el gorro, pero pues, hace 30, 60, 90 días tienes que contar esas cosas. Pues, comparto cierta pereza, insisto, de que pueda haber hartazgo con la información política monográfica con un asunto. Pero es que hay días en los que no puedes hablar de otra cosa. Entonces, como a mí me gusta también, pues intentamos hacerlo. Le diré a los compañeros de Nómadas que les tengo sentado detrás el mensaje. Y el tema que me gusta lo del cambio de hora, nosotros antes la entrevista la hacíamos a las 9, ahora la hemos adelantado a las 8:30, porque hemos detectado también que cada vez la gente madruga más y que el prime time radiofónico, la máxima audiencia radiofónica se ha adelantado. Antes era como a partir de las 7:40, 7:45, ahora se ha adelantado. Antes de las 7 se ha incrementado el consumo radiofónico. Entonces digo, pues ¿por qué vamos a ver la entrevista el día a las 9 cuando ya hay mucha gente que está trabajando y ya no te escucha a las 9? Ya ha llegado a su puesto de trabajo a las 8 y ya, olvídate. Y entonces y somos los únicos que lo hemos adelantado a las 8:30, que nos ha costado disgusto con los partidos porque no queremos madrugar, ¿cómo va a estar allí nuestro diputado tan pronto? Pues es que es lo que hay, o sea, a las 8:30 ya está, este país ya está funcionando desde hace un buen rato. Pero bueno, tendríamos que acostarnos antes. Yo hago lo que puedo. Es mi cuestión. Gracias. Gracias a ti. Pues como tienes que acostarte, Alfredo, que es verdad, yo creo que vamos a dar el micrófono a Ricardo y que nos dé esos dos anuncios, por favor. Bueno, si me permites antes un segundo nada más para decir que es de estos foros que se disfrutan, ¿no? Así que, y fundamentalmente, es por Alfredo y por vosotros que le habéis planteado cuestiones y aportaciones de muchísimo interés. Así que, en nuestro 24 aniversario del foro, muchísimas gracias a todas y a todos. Voy a dar 2 recordatorios nada más, porque nuestro próximo foro ordinario será en mayo, porque lo hacemos trimestral, como sabéis, pero vamos a tener dos convocatorias. Sabéis que también colabora con este foro la Asociación Puedo de la ONCE, y el próximo jueves, día 1, esta vez en sede 11, en la calle Prim, vamos a tener un debate, una mesa redonda, que lleva por título La ONCE, ¿evolución o involución? Entonces, bueno, va a haber 4 ponentes que van a tocar temas institucionales, de empleo, de prestación de servicios, del papel social del juego, en fin, va a ser una mesa interesante. Es el jueves día 1 a las 7 en la calle Prim 3. Todavía no tenemos la sala. Y segunda cuestión es que se nos ha surgido una colaboración entre el foro y el grupo de cristianos de base de Madrid, y vamos a tener una charla aquí el lunes, día 19 de marzo, en colaboración del foro con el grupo de cristianos de base de Madrid. Viene un teólogo argentino muy interesante que se llama Ariel Álvarez Valdés, y va a hablar sobre cómo hacía los milagros Jesús de Nazaret. Bueno, el tema de los milagros entendido como la función sanadora de Jesús. El lunes día 19 a las 7, pero será arriba, en la 5ª planta. Lunes 19, lo difundiremos no obstante por ahí, pero que lo vayáis apuntando, lunes 19 de marzo. ¿Vale? Así que muchísimas gracias, Alfredo, un abrazo a tu equipo y te seguiremos oyendo, y todos intentamos que la radio pública sea cada día mejor y que tengamos cada vez una sociedad más democrática, que será decir también mejor informada. Muchas gracias. ¿Qué criterios siguen para hacerlo?
El EGM es... me preguntan qué criterio sigue el EGM. Es una encuesta de recuerdo, se entrevista a una serie de personas y se le pregunta qué escucha, a qué hora, y tiene que dar una respuesta completa. Escucho a Alfredo Menéndez en Radio Nacional de 6 a 7. Si esa es la respuesta. Si la respuesta no es completa, puntúan diferente. Es decir, si la respuesta es completa es un punto, ese punto luego equivale a 2.400 oyentes, bueno, a lo que ellos estiman. Si la respuesta no es completa, yo escucho Radio Nacional a las 7, pero no me acuerdo del nombre del locutor, pues puntúa 0,5 o algo así. Es una encuesta de recuerdo que se hace 3 veces al año. Es un sistema, es el único sistema que hay, que tenemos para medir la audiencia. Todos los que no ganan el EGM tenemos la obligación moral de criticarlo, el que gana de defenderlo, pues es así. Entonces, es el sistema que hay y se supone que es por el que nos debemos regir, pero... ¿A quiénes preguntan? A mí nunca me han preguntado. Ya, pues, eso me da mucha fuerza moral para decir que la próxima vez que pregunten ganaremos 250.000 oyentes más. Porque, no lo sé, a mí tampoco me han preguntado. Que si me preguntaran a mí, si me preguntaran a mí, no valdría el voto. Pero si te dedicas a esto, no puedes votar. Pero se supone que es al azar. Yo comento que yo sí sé cómo va el EGM. Sí. He trabajado en ello y va siendo aleatorio. Todos los años cambian la gente que se le pregunta, pero van siendo aleatorios. Oye, que ya van los chupitos, bueno, ya vale. Vamos a ver. Tenemos que agradecerle a Alfredo que haya estado aquí, que nos haya hecho esta exposición tan interesante de los medios de comunicación públicos, esa parte de la política, a donde puedes entrar, pero yo sí quiero que le agradezcamos precisamente el esfuerzo que ha tenido que hacer para estar hoy aquí, porque ha dejado a su padre en el hospital, a mi hermano, y bueno, pues eso te lo tenemos en cuenta, porque no has declinado, bueno, mira, no voy porque no, has cumplido con tu compromiso y eso te lo agradecemos. Bien, que sigas por ese camino, que sigas, no digo por el camino este de que tu padre está en el hospital, sino de tu camino profesional, y eso es lo que has dicho por ahí, que sí, que tienes un buen equipo, creo que son unos buenos colaboradores, y que yo, ya digo, por las mañanas no me es fácil escucharte, escucho todo lo que puedo, pero me gustaría escucharte más. Tienes un magnífico programa, porque vales mucho. Y eso no te lo voy a decir para que no te subas, que no te dioses. Y nada más, gracias a todos. Creo que hoy el acto ha sido muy bonito porque ha habido intervenciones muy interesantes. Realmente es de lo que se trata, de que las personas, los que asisten, tengan el valor de exponer lo que piensan. Muchas gracias y hasta la próxima.